Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial en el que hoy estaremos trabajando este precioso dinosaurio. Me vine para otro lugar de la casa porque aquí en medio de mis plantitas creo que este dinosaurio se ve precioso y lo vamos a estar realizando en este tutorial. Así como lo ven ustedes acá, mide 37 centímetros, está hecho en hilo macramé de 2 milímetros de grosor con una aguja 3.5 milímetros. Como siempre, los materiales y las cantidades de cada color los encuentras en la descripción del video. Y como puedes ver, tiene una camisita que se le puede quitar y se le puede poner con un botoncito atrás. Tiene tenis tan hermosos y espectaculares, esos tenis de baloncesto. Tiene su balón de baloncesto en la camisa. Y por detrás todos sus picos de dinosaurio. Así que sin más, mis chicas y chicos, vamos a comenzar con este tutorial. Vamos a comenzar con nuestro dinosaurio y vamos a empezar por los pies o los zapatos. Así que vas a tomar el color que hayas escogido para la suela del zapato y vamos, en mi caso yo escogí el color gris y vamos a empezar con un anillo mágico. Vamos a introducir 6 puntos como primera ronda dentro de nuestro anillo mágico. 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y como en todos mis tutoriales te cuento que lo vas a trabajar en espiral. ¿Qué es trabajar en espiral? Que no vas a cerrar ronda y a subir con una cadeneta, sino que vas a comenzar la siguiente ronda directamente en el primer punto que hayas realizado. Para eso vas a necesitar marcadores. Ir colocando la marcación. En mi caso lo realizo así para que pues ustedes noten la diferencia de las rondas y también agilizar el video, pero es exactamente lo mismo. En nuestra segunda ronda vamos a trabajar aumentos en todos los puntos. Aumento quiere decir que vamos a hacer 2 puntos en un mismo lugar. Vamos a trabajar en todas las rondas aumentos, incrementando la cantidad de aumentos y de puntos para que así lo podamos trabajar de manera ordenada. Entonces, en esta segunda ronda, haciendo aumento en todos los 6 puntos, vamos a tener 12 puntos en total. Recuerda que puedes adelantar o cambiar la velocidad del video en las opciones que nos brinda YouTube. Vamos ahora a hacer la tercera ronda. Vamos a hacer aumento, primero un aumento, luego hacemos un punto solo. Y este es el patrón que vamos a repetir. Aumento y un punto. Vamos a repetir eso durante toda la ronda y allí nos van a quedar 18 puntos. Aumento y un punto. Vamos a ir haciendo ahora en la siguiente ronda, aumentamos la cantidad de puntos en medio de nuestros aumentos. En nuestra siguiente ronda, el patrón que vamos a realizar va a ser aumento y ahora hago 2 puntos, 1 y 2. Y este patrón lo voy a repetir toda la ronda, aumento y 2 puntos. Para terminar en esta ronda con 24 puntos. La siguiente ronda vamos a hacer aumento y 3 puntos. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos van a quedar 30 puntos. En la siguiente ronda hacemos aumento y 4 puntos. Y nos van a quedar repitiendo ese patrón 36 puntos. La última ronda de aumentos va a ser aumento y 5 puntos. Repetimos eso toda la ronda y nos van a quedar 42 puntos. Hasta ese momento terminamos nuestros aumentos. Cuando ya hemos llegado a esa ronda,
donde hacemos aumento y 5 puntos y nos han quedado 42 puntos, vamos ahora a cambiar de color. Vamos a cortar la hebra y el último punto lo vamos a terminar con el nuevo color. Este color que yo escogí es un rojo vino tinto o un vino tinto, pero ustedes pueden, pues, el que vayan a escoger para sus zapatos. Vamos a la siguiente ronda a trabajar 2 rondas, vamos a hacer 2 rondas de punto sobre punto. ¿Qué quiere decir esto de punto sobre punto? Que no vamos a hacer ya aumentos, solamente vamos a hacer la misma cantidad de puntos que la ronda anterior. Pero esta primera ronda vamos a hacerla tomando solo el bucle trasero, solo la hebra trasera de nuestros puntos anteriores. Entonces, en esta ocasión vamos a hacer estos mismos 42 puntos tomando la hebra trasera y vamos a hacer una segunda ronda también de estos 42 puntos, pero tomando ya todo el punto normal. Vamos a hacer esas 2 rondas. A partir de ahora vamos a empezar a trabajar las rondas de disminuciones. Vamos a empezar con un patrón de 5 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5. Y hacemos una disminución tomando la primera hebra del siguiente punto, la primera hebra del siguiente punto y por esas dos hacemos nuestro punto bajo. 5 puntos y una disminución es lo que vamos a repetir en esta ronda y nos van a quedar en total 36 puntos. La siguiente ronda vamos a hacer 4 puntos y una disminución y repetimos eso y nos van a quedar 30 puntos. En nuestra ronda número 12 vamos a trabajar 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Y ahora vamos a hacer 6 disminuciones. Todas juntas. 1, todas pegaditas. 2, 3, 4, 5 y nuestra última disminución, la número 6. Y vamos a terminar esta ronda con 9 puntos. En total, esta ronda nos van a quedar 24 puntos. Para nuestra siguiente ronda vamos a realizar iniciando 8 puntos. Van a ser 8 puntos para iniciar la ronda número 13. Van a ser 4 disminuciones seguidas y terminamos esa ronda con 8 puntos. En total van a ser 20 puntos. La ronda número 14 iniciamos nuevamente con 8 puntos. Hacemos 2 disminuciones seguidas y terminamos la ronda con 8 puntos. En total, en la ronda 14 nos van a quedar 18 puntos. En la ronda número 15 vamos a trabajar esta misma cantidad de puntos en una ronda de punto sobre punto. Tenemos 18 puntos que vamos a trabajar en esta ronda. Vamos a ir girando la labor para que se nos facilite un poquito tejer y vamos a rellenar también muy bien nuestro zapato para poder seguir avanzando. La siguiente ronda la vamos a hacer con el otro color, pero esta no la vamos a cortar esta hebra porque con esta hebra vamos a trabajar el bordo de nuestro zapato. Entonces vamos a pasar al color base que vayas a utilizar para tu dinosaurio. En mi color yo escogí un verde menta y voy a cerrar el último punto de esta ronda con el verde menta y ajustamos. Esta hebra la voy a dejar por delante porque con ella voy a trabajar el bordo de nuestro zapato.
Entonces aquí en esta ronda que voy a utilizar de color menta, lo que voy a hacer es trabajar por el bucle trasero. Voy a empezar haciendo 3 puntos, 1, 2 y 3 de color menta, y voy a trabajar una disminución tomando solo el bucle trasero. Seguido hago 9 puntos, 1, 2, 3 y voy girando aquí, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y hago otra disminución. Y termino esta ronda con 2 puntos, 1 y 2. En total acá me van a quedar 16 puntos. Voy a trabajar estos mismos 16 puntos durante 5 rondas, desde la 17 hasta la ronda 21. 5 rondas trabajando estos mismos 16 puntos, y aquí ya no vamos a cambiar de color porque aquí ya vamos a trabajar todo el resto del dinosaurio con el color base que hayas escogido para él. ¿Qué vas a hacer cuando hayas avanzado un poco las 5 rondas? Vas a tomar esta hebra que dejamos acá y vamos a tomar las hebras que nos quedaron de esa ronda y vamos a empezar a hacer punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos allí, tomando la hebra delantera de esa ronda. Hacemos un bordo de punto bajo por todo alrededor hasta llegar nuevamente a donde comenzamos y hacemos un punto deslizado allí y nos queda el bordo del zapato, y allí sí cortamos la hebra roja y la jalamos por dentro del zapato. Rellenamos muy bien. Después de realizar las 5 rondas de punto sobre punto, tenemos 16 puntos y rellenamos muy bien nuestro zapato. Ahora lo que vamos a hacer es una ronda de aumento y vamos a trabajar en la ronda número 22 3 puntos, 1, 2, 3 y trabajamos un aumento. Luego hacemos 9 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y trabajamos otro aumento. Y terminamos la ronda con 2 puntos. En total en esta ronda nos deben de quedar 18 puntos. Vamos ahora a trabajar estos mismos 18 puntos desde la ronda 23 hasta la 27. Vamos a hacer 5 rondas de punto sobre punto de estos mismos 18 puntos. Y allí terminaríamos la pierna, ¿listo? Entonces, y vamos rellenando muy bien. Vamos a hacer otra exactamente igual. Yo aquí tengo ya la otra terminada y rellenada muy bien y vamos a cortar la hebra. Pero la segunda que van a realizar no van a cortar la hebra porque vamos a unir para comenzar nuestro cuerpo de nuestro dinosaurio. Cuando ya hayamos terminado las dos piernas, vamos a hacer puntos deslizados hasta llegar al centro, la parte interna de nuestro pie. Yo hice en mi caso 5 puntos deslizados y realicé 5 cadenetas y uní a la otra pierna también en la parte interna en el centro. Y ahora vamos a trabajar esta ronda haciendo 2 aumentos, uniendo las dos piernas. Tenemos primero que todo en una pierna 18 puntos, tenemos las 5 cadenetas y 18 puntos de la otra pierna. Vamos ahí en total nos darían 46 puntos. Vamos ahora a hacer 2 aumentos, uno en el lateral de nuestro cuerpo y otro en el otro costado. Voy a ir tejiendo estos 46 puntos y cuando llegue a cada lateral del cuerpo voy a hacer un aumento.
Ya estoy llegando a la parte lateral y acá voy a hacer un solo aumento. Voy a trabajar toda la parte delantera del cuerpo, también pasando por las cadenetas, las 5 cadenetas, hasta llegar al otro lateral que es este costado, y allí voy a trabajar otro aumento. Y por detrás trabajo también los 5 puntos de las cadenetas. Y así en total en esta ronda, la ronda donde vamos a trabajar el cuerpo, vamos a tener 48 puntos. En nuestra siguiente ronda vamos a trabajar ahora un patrón que va a ser 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y un aumento. Y vamos a repetir eso toda la ronda, 7 puntos y un aumento. Al terminar vamos a tener en total 54 puntos. La siguiente ronda sería la última de aumentos y vamos a hacer 8 puntos y un aumento. Repetimos ese patrón y en esa ronda nos van a quedar 60 puntos. Vamos después de esos 60 puntos, de esas 2 rondas de aumentos, vamos a trabajar rondas de punto sobre punto, sin aumentos, de esa misma cantidad de puntos, de 60 puntos. Y ya les indico cuántas rondas vamos a tejer para darle altura a nuestro cuerpo. Vamos a realizar 7 rondas de esos mismos 60 puntos y se va a ver aproximadamente así como lo tengo yo. Y vamos a ir rellenando muy bien las piernas. Vamos ahora a empezar rondas de disminuciones. Vamos a hacerlo de manera ordenada, así como hicimos los aumentos. Entonces vamos a comenzar la primera ronda de disminuciones haciendo 8 puntos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos y una disminución. De esta forma. Y repetimos este patrón toda la ronda, 8 puntos y una disminución. Allí nos van a quedar 54 puntos. La siguiente ronda vamos a hacer un patrón de 7 puntos y una disminución. Repetimos 6 veces ese patrón y nos quedan 48 puntos. Estos mismos 48 puntos que vamos a tener después de ese patrón los vamos a repetir por 2 rondas. De 2 rondas de puntos sobre puntos de los mismos 48 puntos y vamos a ir rellenando. Después de realizar estas 2 rondas de punto sobre punto de 48 puntos, vamos a realizar un patrón de rondas que va a ser una ronda con disminuciones y 2 rondas de punto sobre punto. Ese patrón lo vamos a ir repitiendo hasta llegar casi que al final de nuestro cuerpo. La siguiente que vamos a hacer de disminución va a ser un patrón de 6 puntos y una disminución. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hacemos una disminución. Esto lo repetimos toda la ronda. Aquí nos van a quedar en total 42 puntos. Y seguido a esto haríamos 2 rondas de punto sobre punto de esos mismos 42 puntos. Y así continuamos con el mismo patrón. Luego haríamos una ronda de disminuciones que sería 5 puntos y una disminución. Repetimos eso y nos quedarían 36 puntos. Esos mismos 36 puntos los repetimos en 2 rondas. La siguiente ronda de disminuciones sería 4 puntos y una disminución. Repetimos eso y nos quedarían 30 puntos. Esos mismos 30 puntos los hacemos por 2 rondas. Y la última de disminuciones sería 5 puntos y una disminución que repetiríamos y tendríamos 24 puntos en total y ahí volvemos. Recuerden ir rellenando muy bien nuestro cuerpo
poco a poco echándole de a muy poco relleno e ir acomodando a medida que vamos rellenando el cuerpo. Debe estar muy bien firme. En nuestra última ronda, donde vamos a hacer 5 puntos disminución, terminamos con 2 puntos. Vamos ahora a realizar rondas de punto sobre punto de esta misma cantidad de puntos. Acá tenemos 26 puntos en total y vamos a hacer estos mismos 26 puntos en rondas de punto sobre punto y vamos a ir rellenando muy bien nuestro cuerpo. Vas a realizar 5 rondas de punto sobre punto de esos mismos 26 puntos y vamos a cortar la hebra y vamos a dejarla larga para poder coser nuestra cabeza. Y así hemos terminado nuestro cuerpo. Vamos ahora a realizar nuestros brazos. Para realizar nuestros bracitos vamos a utilizar el color terracota o el que tengas para hacer los picos de nuestro dinosaurio y vamos a empezar con un anillo mágico. Vamos a hacer dentro del anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y en nuestra segunda ronda vamos a repetir estos mismos 6 puntos. Estos bracitos son bien pequeños, bien chiquititos y vamos a hacerlo con mucha calma para que nos queden bien hechecitos. Vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El último no lo vamos a terminar porque vamos a cortar la hebra y vamos a introducir el otro color, el color que venimos trabajando en nuestro dinosaurio. Vamos a introducir este color y de este color vamos a realizar una ronda de punto sobre punto, pero tomando solo la hebra trasera. Vamos a jalar las hebras y vamos a hacer los 6 puntos tomando solo la hebra trasera. Recordemos que debemos voltear la labor para que nos quede por el lado derecho de nuestro tejido. Vamos a cortar la hebra interna también. Y vamos a trabajar punto sobre punto tomando solo la hebra trasera. Estos serían los 2 dedos que le vamos a hacer a nuestra mano del dinosaurio. Solo vamos a hacer 2 dedos. Vamos a hacer una pieza así como esta, exactamente igual, que va a ser nuestro segundo dedo. Aquí lo terminaríamos. Hacemos una cadeneta al aire y cortamos. Y realizamos otra pieza exactamente igual a esta. Cuando ya tenemos ambas piezas, vamos a unirlas. Vamos a comenzar en el primer punto de la primera pieza. Vamos a jalar muy bien para que no nos quede un hueco. Y aquí vamos a empezar a trabajar un patrón que va a ser 2 puntos, 1 y 2 y una disminución. Dos puntos, 1 y 2 y una disminución. Esto lo vamos a trabajar solo en esta ronda y después nos van a terminar con 9 puntos. Vamos a trabajar esos mismos 9 puntos por 2 rondas. Y vamos a rellenar con mucho cuidado los 2 dedos. Así nos iría quedando nuestra
patita o nuestro brazo. Vamos ahora a realizar, después de estas dos rondas de 9 puntos, vamos a realizar ahora 2 puntos, 1 y 2, hacemos una disminución, luego tejemos 3 puntos, 1, 2, 3, hacemos nuevamente una disminución y aquí nos quedarían 7 puntos. Vamos a trabajar estos mismos 7 puntos por 5 rondas. 5 rondas de estos mismos 7 puntos y terminaríamos nuestro primer brazo. Ustedes van a realizar otro exactamente igual. Yo ya aquí tengo mi segundo brazo, lo van rellenando para que nos quede solamente relleno la primera parte. Lo último del brazo no lo rellenamos tanto. Hacemos estos dos y damos por terminada esta primera parte de nuestro dinosaurio. Te invito a que pasemos a la parte 2 que te va a salir por acá arriba o al final del video, o también el enlace te lo coloco en la descripción de este video, donde están los materiales y demás. Allí encontrarás el enlace para que pasemos a la parte 2 donde vamos a hacer la cabeza y el resto de cositas de nuestro dinosaurio. Entonces nos vemos en la parte 2.